Buen día, Sistemas Digitales 1. Ahora vamos a estudiar los conceptos introductorios que tienen que ver con el entorno a los sistemas digitales. En el entendido que los sistemas digitales, hoy por hoy, están gobernando casi la mayor parte de las telecomunicaciones, computadoras, telefonía celular y todo lo relacionado con algunos enseres que se utilizan en el hogar. Si observamos a nuestro alrededor, casi todas las cosas son digitales. La radio, la televisión, formas de transmisiones. No obstante, un sistema digital en su entorno está formado por muchos factores, por muchos elementos que lo determinan. Y la forma en que se relaciona también mediante la comunicación. Internamente un sistema digital es muy complejo y no solamente está formado por un elemento de hardware, sino que también incluye una parte de software. Esta unión de hardware-software es lo que hace novedosos a los sistemas digitales. Sistemas digitales. Hoy por hoy la tecnología avanzó notablemente y también las telecomunicaciones, los dispositivos que antes eran utilizados de forma analógica han llegado a tener un auge digital extremadamente novedoso. La era digital llegó para quedarse y realmente cada uno de los elementos y los dispositivos que lo conforman van aumentando con el paso de los años. Si bien es cierto, en la actualidad nosotros podemos observar cómo las bases de los sistemas digitales han venido a ocasionar una revolución en la fabricación de los elementos, en el mejoramiento de dispositivos que ya existían y también en el ámbito educativo nos han proporcionado una fuerte herramienta. Vamos a observar que en nuestro entorno la computadora ha venido a ser una fuente indispensable hoy en día de trabajo. Es para lo cual hace unos 10 o 15 años se mencionaba que personas que no pudieran utilizar computadora no iban a poder trabajar. De hecho, la mayor parte de las compañías y de las empresas las están utilizando, las ocupan tanto en su procesamiento de datos como también en la parte financiera. Y eso ha hecho también que los sistemas digitales adquieran un mayor compromiso con la comunicación que se genera entre ellos. Los sistemas digitales se encuentran recientemente, como lo hemos mencionado anteriormente, en muchos dispositivos. La electrónica ha revolucionado sus circuitos integrados, ha revolucionado sus formas físicas, su tamaño y por consiguiente también nosotros podemos obtener mayor eficiencia. Cuando se refiere a la parte de sistema digital, no olvidemos que debe haber una inclusión con respecto al hardware y al software. Son dos cosas que se encuentran ligadas. Y como es importante, cabe destacar que cada uno de los elementos que mencionamos como digitales podrían tener una parte de software o podría ser que no. Pero lo importante es que el manejo del sistema se encuentra presente. Vamos a observar acá en la diapositiva que algunos ejemplos que podemos obtener nosotros pueden ser las grabaciones de audio y de video. Sabemos que en la antigüedad o hace unos 40, 60 años atrás no podíamos observar videos que así como lo hacemos hoy en día, videos en MP4 y la música en MP3. Antes no, existían unos dispositivos llamados cassettes
y otros discos long play que se utilizaban con ciertos instrumentos para que lo pudieran reproducir. De tal manera que la era digital abrió también tanto el video como el audio. Y precisamente por eso es que se está quedando obsoleto el uso de la radio. Precisamente la televisión no tanto, pero sí hay series en YouTube que se pueden buscar, se pueden encontrar, y eso rotundamente nos hace como ir desfasando a los dispositivos que durante largos años estuvieron funcionando en el mercado y en los hogares. Otro dispositivo es la computadora. Con la computadora sustituimos muchos elementos. Por ejemplo, el teléfono. Antes con la telefonía era en casa, y se fabricó un dispositivo llamado modem, en el cual se podía hablar por teléfono desde la computadora. Solamente se conectaban unos audífonos y se conectaba un micrófono. Y también a la vez se podía enviar fax. El fax era una especie de copia en forma de mensajería, porque la mensajería antes era en carta o en telegrama, y estos elementos se enviaban por medio de los correos nacionales que habían en todo el país, y un cartero llegaba a dejarnos a nosotros el telegrama o una carta. Hoy en día los email vinieron a reemplazar también todo eso. Dicho de paso, la computadora se ha utilizado inclusive como un equipo de sonido. Se le compra unas bocinas de multimedia exclusivamente para computadora, y aquellos aparatos que tenemos nosotros en casa ya pueden ser sustituidos por la computadora. Así es que la era digital ha cambiado todo eso. Los teléfonos móviles con la transmisión digital también han venido a formar parte bien importante. Las telefónicas han utilizado sus antenas y todo para que esta telefonía digital sea utilizada. Y también otros elementos que se utilizaban en negocios, en empresas, como las calculadoras, las balanzas o las pesas electrónicas, instrumentos digitales que se utilizan como termómetros, que también los de mercurio han sido desplazados y ahora por los digitales, y no solamente por el hecho de que ahora ya solo se aproxima y ya lee por medio de un sensor, cuando antes debería existir el contacto entre el instrumento que se iba a utilizar y la persona a quien se le iba a medir la temperatura, que pues para esta emergencia nacional, para esta pandemia, ha sido bastante utilizable. Algunas de las ventajas que los sistemas digitales poseen: sabemos que el tamaño se ha reducido con el uso de la nanotecnología, la microtecnología también, que pasó a minimizar todos los elementos, todos los dispositivos que conocemos, consolas de juego, DVDs, PlayStation y todos esos juegos que se utilizan en casa por los niños, por los jóvenes y algunos adultos también. Entonces, por lo tanto, hemos obtenido una reducción de grandes consolas del tamaño de un televisor a otras más pequeñas. La eficiencia que posee también un sistema digital en la capacidad para el almacenamiento y la velocidad que posee para guardar también, ya sean datos, documentos o elementos importantes que tienen que ver más que todo por la forma digital en la que se pueden reproducir, se pueden guardar, o que también forman parte de un proceso en el cual da como resultado una observación en el monitor o una impresión en una fotocopiadora o una impresora digital que esté conectado hacia la PC. La precisión, sabemos que no obtenemos al 100% una exactitud, pero los elementos tienen una precisión bien cercana, casi a un error despreciable. Así es que muchos tomamos nosotros los elementos digitales o los sistemas digitales como exactos. Entonces eso no nos deja pensar en que puede haber un cierto porcentaje de error,
con respecto a sus mediciones o a los datos que arrojan ya después de un proceso. La estabilidad es un elemento muy importante porque sabemos que en el ambiente se encuentran elementos como señales parásitas, señales electromagnéticas que se están introduciendo en los elementos de comunicación, más que todo como los routers, el internet que estamos recibiendo también satelital. Los aires acondicionados producen esas perturbaciones y el elemento digital debe ser capaz de mantener una estabilidad de tal manera que su función no pueda ser interrumpida. Así es que estos son algunas de las ventajas mayormente que se pueden obtener con un sistema digital y en la cual sabemos, lo hemos practicado, lo hemos visto, no solamente en forma teórica, sino que en forma práctica, cómo es que se comportan hoy en día los elementos que antes eran analógicos y que necesitaban agujitas para poder dar un resultado contra los elementos que utilizamos hoy en día.